Feliz día, a Dios gracias de nuevo acá, reunido con ustedes, para compartir en el día de hoy la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente encontraron una llanura en la región de Sinaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: solo un pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua, para que no se extienda unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Frustra el Señor los planes de los pueblos, y hacen que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre ante los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los de aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio, nos dice que había una multitud, estaban los discípulos, y Jesús le dijo estas palabras: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y estas palabras que nos dice Jesús, la invitación que nos hace Jesús, primero es que tenemos que renunciar a nosotros mismos, y segundo, que tenemos que cargar la cruz. ¿Qué nos quiere decir Jesús a nosotros con estas palabras cuando nos dice que tenemos que renunciar a nosotros mismos y luego cargar la cruz? ¿Qué es renunciar a nosotros mismos? Tenemos que renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios
y a todo aquello que nos aleja de nuestros hermanos, de todo aquello que nos lleva a ofender a Dios, de todo aquello que nos lleva también a ofender a nuestros hermanos. A eso es lo que tenemos que renunciar. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos algo que debemos renunciar para así, de esa manera, acercarnos más a Jesús y estar más disponibles para cargar nuestra cruz. Porque tenemos que cargar la cruz sin quejarnos. Y cargar la cruz, ¿qué significa? Aceptar cada día la voluntad de Dios. Y aceptar esa voluntad de Dios significa de que yo lo acepto porque amo a Dios. Y como amo a Dios, acepto su voluntad. Y esa voluntad, a veces está todo bien, todo marcha bien, pero de repente de hoy a mañana alguna cosa puede cambiar, una dificultad, un problema económico, un problema familiar, una enfermedad, la muerte de un ser querido, etc. Eso puede cambiar. Eso fue la voluntad de Dios y la tenemos que aceptar. Eso sí, hay otras cosas que no puede pasar, que no es la voluntad de Dios, que son malas decisiones que nosotros tomamos y luego tenemos que correr con la consecuencia de esa mala acción. Ejemplo, esa persona que llega, se metió en un lugar, se puso a tomar, se emborrachó, salió, tenía un carro, se montó en el carro, como iba bastante borracho o bastante mareado, iba manejando, el volante le ganó, se estrelló y se mató. Esa no fue la voluntad de Dios. Esa fue una mala decisión de esa persona. Por lo tanto, no hay que confundir a veces la voluntad de Dios con nuestras malas decisiones, que como le dije, no es voluntad de Dios, es una decisión que tomamos y luego tenemos que correr con la consecuencia de esa mala decisión. Y cuando uno carga la cruz, aceptando la voluntad de Dios, es porque nos estamos dominando a nosotros mismos. Y yo le dije al comienzo de esta reflexión, el dominarse a sí mismo es tratar de salir de todo aquello que nos lleva a ofender a Dios y a ofender a nuestros hermanos. ¿Qué puede ser eso? La ira. Con la ira ofendemos a Dios, con la ira ofendemos a las personas más cercanas, decimos cosas que no tenemos que decir y nos volvemos ofensivos cuando nos dejamos llevar fácilmente por la ira. Por lo tanto, si nos queremos acercar más a Jesús, pues tenemos que renunciar a esa ira, y tenemos que renunciar a nosotros mismos para que esa ira la podamos solventar y comencemos a ser una persona diferente. A eso nos llama el Señor. Si somos personas orgullosas, vanidosas, pues también tenemos que renunciar a ese orgullo, a esa vanidad, para comenzar a ser personas humildes. Es decir, tenemos que renunciar a todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Si somos personas egoístas, tenemos que renunciar para ser más caritativos. Si somos personas soberbias, tenemos que renunciar para ser personas más nobles en la vida. A eso es lo que el Señor nos llama, que tenemos que renunciar a nosotros mismos, renunciar a aquello que nos aleja de Jesús. Cada uno de nosotros sabremos a qué tenemos que renunciar y cuando lo estamos haciendo, es ahí cuando vamos a cargar la cruz con más confianza y aceptando la voluntad de Dios. Pero mientras no superamos esa parte de negarnos a nosotros mismos todo aquello que nos aleja de Dios, pues tenga la seguridad que nos vamos a estar quejando siempre de la cruz que Dios nos ha confiado, porque la cruz el Señor nos la confía porque es una manera también para encontrar la salvación que Jesús nos ofrece. Pero nunca vamos a cambiar a nosotros mismos si no tenemos un ambiente de oración, si no buscamos a Dios, si no oramos, si no nos preocupamos de estar y de pedir al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, que nos dé esa fuerza para que nuestra voluntad cada día sea más fuerte y poder renunciar a nosotros mismos. Pues bien, para terminar esta reflexión, preguntémonos, ¿estamos renunciando a nosotros mismos? ¿A qué estamos renunciando que nos está alejando de Dios y estamos ofendiendo a nuestros hermanos?
cómo estamos cargando nuestra cruz que el Señor nos ha confiado. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.